Buenas, una vez más estamos aquí para estar un rato con ustedes platicando acerca de estas maravillosas verdades que se encuentran en la Escritura. Espero que tomen bastante tiempo y tengan paciencia porque algunos temas son bastante profundos, pero yo trato de ser lo más bénico para no aburrirlo. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, que tanto se habla en las congregaciones, de la obra del Espíritu Santo, el milagro del Espíritu Santo. Vamos a ver ese tema ahora. La idea acerca del Espíritu Santo han cambiado desde que este fue dado a la iglesia del Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. ¿Qué podemos aprender del Espíritu Santo de los creyentes del primer siglo? El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el año 31 después de Cristo fue un evento monumental en la historia de la iglesia. Este suceso milagroso registrado en Hechos 2 cambiaría para siempre la vida de los discípulos de Jesús que estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés y la vida de todos aquellos que seguían sus pisadas. También dio a estos miembros fundadores de la iglesia, de la primera congregación del Nuevo Testamento, un mayor entendimiento del Espíritu Santo del que la mayoría de las personas que han vivido antes tuvieron. Pero extrañamente, en los siglos siguientes a esta monumental ocasión, la mayoría de personas descartaron el entendimiento cristiano primitivo acerca del Espíritu Santo para evolucionar a una definición inventada por el hombre acerca de la deidad. Según esta nueva teoría, la también conocida como la Trinidad, el Espíritu Santo fue elevado para ser un miembro igual a la deidad. En otras palabras, el Espíritu Santo, Dios el Padre y Jesucristo fueron conocidos como tres entidades distintas que juntas conformaban el Dios Trino. Los teólogos han enunciado la idea de la Trinidad para combatir el politeísmo, la creencia en varios dioses, y después de un largo debate han llegado finalmente al acuerdo general de que esta explicación de Dios debería ser un dogma central del cristianismo. A pesar de la teoría sin base bíblica, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y los elementos misteriosos que desafían toda lógica. ¿Cómo pueden tres seres individuales ser un solo ser? 1 plus 1 plus 1, 1. La matemática dice que 1 plus 1 plus 1 es 3. Esta filosofía inventada por el hombre está firmemente arraigada en el cristianismo tradicional. De hecho, la mayoría de la iglesia piensa ahora que la adherencia a la doctrina de la Trinidad es la prueba de fuego para determinar si uno es cristiano o seguidor del Mesías. Pero de esto surgen preguntas inquietantes. Por ejemplo, ¿tenían los teólogos el derecho de rechazar el entendimiento del Espíritu Santo que tenían los cristianos del primer siglo? Las personas que realmente experimentaron el milagro de ese Pentecostés tan especial, ¿por qué no dieron mayor consideración al entendimiento que Dios les dio a aquellos que tuvieron esa experiencia de primera mano? Sus conceptos del Espíritu Santo no solo contradicen la teología moderna, sino que además proveen una claridad muy necesaria para los aspectos tan confusos del trinitarismo. En los días previos al Pentecostés, en el año 31 después de Cristo, Jesús les dijo a sus discípulos lo que iba a ocurrir pronto en la ceremonia de la Pascua que se llevó a cabo en la tarde antes de su crucifixión. Jesús les explicó que Él pediría a su Padre que les diera a sus seguidores otro consolador, el Espíritu de verdad, para que morara con ellos y estuviera en ellos. Juan 14, 16, 17. Después de estar 3 días y 3 noches en la tumba, tal como lo había predicho Mateo 12, 40, Jesús fue resucitado milagrosamente y se encontró con sus discípulos en Jerusalén y en Galilea. Mateo 26, del 32, Mateo 28, versículo 7. Antes de Pentecostés, el grupo regresó a Jerusalén. Estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 al 5.
Él siguió diciéndole algo que ellos no comprendían plenamente en ese momento. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal como les habían dicho, los discípulos fueron a Jerusalén a celebrar Pentecostés y esperaron por el poder prometido que les daría el valor y el compromiso de predicar el evangelio del reino de Dios a todo el mundo. Mateo 24:14. En pocos días, el día santo llegó y con él el don del Espíritu Santo. La forma en que el Espíritu Santo llegó en ese día especial de Pentecostés, en el año 31 después de Cristo, fue espectacular y asombrosa. Además del sonido del viento recio, apareció un llama de fuego en la cabeza de todos los creyentes, que luego, inexplicablemente, comenzaron a hablar en lengua. Hechos 2, versículos 2 al 4. Esta demostración inexplicable dejaron claro que algo inusual había ocurrido, algo que requería de un poder sobrenatural. A medida que las multitudes de muchos países comenzaron a llegar a la escena, también fueron partícipes del milagro. Cada uno entendía las palabras en su propio idioma. ¿Quién podría negar esta prueba de que el Espíritu ahora residía en los seguidores de Cristo? Ellos en verdad habían recibido el poder que nunca habían poseído antiguamente. Su entendimiento del Espíritu Santo fue exactamente el que Cristo les había dicho. Era el verdadero poder de Dios. Más tarde, al escribirle a la iglesia en Roma, el apóstol Pablo se refirió al poder del Espíritu Santo, Romanos 15:13. Dijo que era este poder del Espíritu Santo el que le permitía a él hacer las señales y prodigios en su ministerio. Versículo 19. A Timoteo Pablo le escribió, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Los cristianos del primer siglo entendieron claramente que el Espíritu Santo era el poder de Dios. Por medio del poder de su Espíritu, Dios los consoló durante las pruebas, los ayudó para aprender la verdad, los identificó como cristianos y les ofreció las promesas de la vida eterna. Pero no encontramos ninguna evidencia de que los cristianos consideraban el Espíritu Santo como un miembro separado de la deidad. En cuanto a la deidad, Pablo anotó de una manera breve la enseñanza que Dios le había dado a él y a los hermanos del primer siglo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. No se menciona al Espíritu Santo. La Trinidad es sencillamente una invención humana. Las enseñanzas bíblicas solamente mencionan una deidad que está compuesta por Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo es descrito y respetado como el poder de Dios, pero en ninguna parte se menciona que sea un ser aparte. Hacia el fin del primer siglo, Judas amonestó a la iglesia para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Esta fe, incluyendo su explicación del Espíritu Santo, provee la única definición del Espíritu Santo respaldada en la Biblia. Si bien la mayoría del cristianismo tradicional no celebra la fiesta santa anual de Pentecostés y casi todos han adoptado la explicación revisada trinitaria del Espíritu Santo, algunas iglesias carismáticas tratan de replicar uno de los componentes milagrosos de la experiencia de Pentecostés descrita en Hechos. Ellos enseñan que las personas deben hablar en lengua desconocida, usualmente un balbuceo ininteligible, para mostrar que han recibido el Espíritu Santo. Un estudio cuidadosamente del registro bíblico refusa esta percepción. Aunque los creyentes que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés hablaron en otras lenguas reconocidas, Hechos 2:4-11, y esto también ocurrió en otras dos ocasiones más, Hechos 10:44-46, capítulo 19, 1-6. No existe ninguna evidencia bíblica de que este milagro ocurriera cada vez que un creyente se bautizaba en ni el momento mismo ni después.
El milagro de hablar en otras lenguas ocurrió solamente en unas pocas ocasiones, especiales cuando el Espíritu Santo fue dado a varias personas en la congregación, aparentemente para demostrar que Dios había dado a sus creyentes una porción de su poder. Pero después de esta etapa inicial, el hecho de hablar de una forma supernatural en otro idioma no era necesario como una evidencia del Espíritu Santo. Hoy, entendiendo que Dios ha cumplido su promesa, los nuevos creyentes en el Mesías tienen la confianza de que Dios les dará de la misma forma su Espíritu Santo cuando se arrepienten de sus pecados y son bautizados. Hechos 2:38. Cuando el Espíritu Santo reside en ellos, el fruto de ese Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 22-23. Se hace evidente en su vida, en este fruto, la prueba innegable de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Una de las primeras referencias del Espíritu Santo que encontramos en el Nuevo Testamento en el anuncio del ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. En este pasaje, el ángel Gabriel describe al Espíritu Santo como el poder de Dios, por ser alguien que tenía estrecho contacto con la deidad. Este ángel seguramente conocía la interrelación entre Dios y el Espíritu Santo. Es interesante notar que esta definición del Espíritu Santo como el poder de Dios nos ayuda a entender por qué este pasaje se refiere a Jesús como el Hijo de Dios o en lugar del Hijo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se presentó como otro ser divino, fue descrito como el poder de Dios, el Padre. Cuando Jesús resistió a las tentaciones de Satanás, Él volvió con él en el poder del Espíritu a Galilea, Lucas 4:14. Y en cuanto a la sanidad de la persona, Lucas 5:17 dice: y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Antes de Pentecostés del año 31 de Cristo, Dios había ya revelado que el Espíritu Santo era su poder, no otro ser divino. Tener el Espíritu de Dios en nosotros es algo vitalmente importante. Aquí le decimos varias de las razones reveladas en la Biblia. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Juan 16:3. El Espíritu Santo en nosotros nos consuela. Hechos 9:31. Ser guiados por el Espíritu Santo nos identifica como seguidores del Mesías. Romanos 8:14. El Espíritu Santo nos da el amor de Dios, que se demuestra al guardar su mandamiento. Romanos 5:5. Juan 5, del 1 al 3. El Espíritu Santo en nosotros nos da la garantía de la vida eterna. Romanos 8:6 al 17. Bueno, este es un pequeño estudio que se lo estoy dando para que usted pueda escudriñar y entender que el Espíritu Santo es el poder de Dios, dado a los creyentes para poder vivir una vida perfecta delante de los hombres. No es que seamos perfectos, es el Espíritu de Dios que obra en nosotros y nos da la fortaleza y el poder, el conocimiento y la sabiduría para poder entender los misterios del Señor, este plan maravilloso de la salvación. El Señor me lo guarde y me lo bendiga. Desde trabajo, le llene la bolsita de dinero para pagar sus gastos y que sus hijos estén bendecidos. Hasta otra vista. Bye bye.